El día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es estrado glomerular. ¿Bien? Vamos a hacer un recuerdo de lo que eran los determinantes de la filtración glomerular. Los determinantes de la filtración glomerular eran el coeficiente de filtración por la presión neta de filtración. Habíamos visto que el coeficiente de filtración depende de la solubilidad del soluto que va a traspasar la barrera de filtración, ¿no? Y de la superficie que existe en la barrera de filtración para poder intercambiar estos solutos. Y la presión neta de filtración habíamos visto que depende de la suma y resta de las fuerzas de Starling, ¿no? Estas fuerzas de Starling que viajan a través de lo que es el capilar glomerular y a través de lo que llegaría a ser la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Cuáles son estas presiones que habíamos mencionado? Estas presiones son la presión hidrostática del capilar glomerular y la presión oncótica del capilar glomerular, ¿no? Del otro lado también teníamos lo que es del otro lado teníamos también lo que corresponde a las presiones hidrostáticas de la cápsula de Bowman y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Entonces, la filtración comprende entre el paso del plasma, de los elementos del plasma, desde el capilar hacia la cápsula de Bowman para que luego atraviese todo lo que son los túbulos, ¿no es cierto? Entonces, debe haber una fuerza total o neta que hará que el plasma pase desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. Y esto depende de las cuatro presiones, ¿no? La suma y resta de estas cuatro presiones. Las fuerzas que favorecen la filtración glomerular, ¿no? Sería la presión hidrostática. ¿Y cuál más? ¿Cuál de estas otras tres? La presión oncótica, ¿verdad? La presión hidrostática de cualquier área saca agua prácticamente. En cambio, la presión oncótica retiene agua del compartimiento donde se encuentra. Por eso la presión hidrostática favorece la filtración y la presión oncótica favorece también la filtración. Ahora, las fuerzas que se oponen llegarían a ser la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y esta la presión oncótica del capilar glomerular, ¿no? Y habíamos visto que, bueno, la presión hidrostática vale 60, la presión oncótica 32, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman 18 y la presión oncótica de la cápsula de Bowman, ¿qué valor tiene? 0, porque las proteínas no deben atravesar, ¿no?, la barrera de filtración normalmente, ¿no es cierto? Entonces, la suma y resta de esto nos da lo siguiente, ¿no? Presión neta de filtración es igual a la suma de la presión hidrostática de capilar glomerular más presión más presión oncótica, esta de la cápsula de Bowman, más, o bueno, en realidad sería menos que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y menos esta, la presión oncótica del capilar glomerular. Muy bien. Si reemplazamos valores, esto es más 60, esto es 0, esto, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es 18, menos 18, y la presión oncótica del capilar glomerular es menos 32. Entonces, la presión neta de filtración llegaría a ser igual a más 10 milímetros de mercurio. La pregunta de ayer de uno de sus compañeros era, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en el diabético, ¿no es cierto?, pasan las proteínas? Este 0 se convierte, por ejemplo, podríamos ponerle 20, ¿no? De 0 a 20. ¿Cuál sería el resultado? 60 más 20 más 80, ¿no? Más 80, aquí tenemos menos 18, ¿sería cuánto? 62, más 62. Más 62 menos 32 sería más 30. O sea, tenemos más 30 milímetros de mercurio, ¿no?,
20 más de lo normal para que se filtre la orina. Por eso en el diabético existe lo que se llama la poliuria en fases iniciales. Empieza a orinar más, ¿por qué? Porque hay esta alteración fisiológica. ¿Entendido, no? Muy bien, habiendo hecho este repaso, vamos a pasar a lo que continúa. Bueno, por ejemplo, aquí hay ciertas variaciones en ciertas condiciones de las presiones. ¿Qué pasaría, no, si existiese una vasoconstricción de la arteriola aferente? Esto que ven acá es la arteriola aferente y esta es la eferente, ¿no? Existe un cierre. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo intraglomerular? ¿Qué va a pasar con el flujo de sangre? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Muy bien. Si disminuye, ¿cómo va a estar la presión hidrostática en el capilar glomerular? ¿Va a aumentar o va a bajar? Si hay menor flujo de sangre, la presión hidrostática también va a bajar. Si no tengo presión hidrostática, ¿no?, en el lado glomerular, ¿cuánto era? 60, ¿no es cierto? Si baja la presión hidrostática glomerular de 60, pongámosle a 50, lo esperable es que la presión neta de filtración, ¿cuánto voy a hacer? 0. ¿El paciente va a orinar? No. ¿En qué condiciones pasa eso? Por ejemplo, cuando un paciente pierde sangre en una hemorragia, ¿no? Cuando un paciente pierde sangre, por ejemplo, una hemorragia digestiva, por ejemplo, cuando empieza a vomitar sangre, ¿cuál es el mecanismo de compensación del organismo? Activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina es un vasoconstrictor potente, cierra los vasos, con el objetivo de evitar la pérdida de sangre. Y también cierra la arteriola aferente. Si cierra la arteriola aferente, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el filtrado glomerular y el paciente no orina. ¿Qué hacemos para que orine el paciente? ¿Qué creen que haríamos? ¿Dónde está el problema? En la pérdida de sangre. Al perder sangre estamos perdiendo ¿qué? Líquido. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Primero, como decía un profesor, si estás perdiendo sangre, cierra la pila, ¿no?, de donde estás perdiendo líquido, buscas la causa de sangrado, y al mismo tiempo, ¿qué? Hasta que se solucione eso, ¿qué das? Sueros, líquidos. O sea, lo tienes que hidratar al paciente. ¿Para qué? Para que se mantenga una buena presión y para que el riñón no mantenga su función. ¿Por qué es tan importante que un paciente mantenga su función? Ya hablamos el día de ayer y antes de ayer. Si un paciente deja de orinar, ¿qué les dije? ¿Cuáles son las complicaciones? Se va a empezar a hinchar, va a empezar a acumular desechos tóxicos, los electrolitos se van a alterar, va a haber alteraciones ácido-base y el paciente puede llegar a una hemodiálisis de urgencia. ¿Muy bien? Ahora, todo lo contrario. ¿Qué pasa si se cierra la arteriola eferente? La de salida. Llega sangre al capilar, pero no hay salida, ¿no?, de la sangre. ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática en el glomérulo? ¿Va a bajar? No. ¿Por qué? La sangre se está acumulando acá. Entonces, va a aumentar la presión hidrostática. Y de esa manera el filtrado va también a aumentar. Muy bien. Bueno, eso es lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, ¿qué pasaría
Si tuviésemos un stone, ¿qué es stone? Una piedra, un lito. ¿Qué pasa si tengo una piedra en el uréter o en la pelvis? ¿Qué pasa? Hay una obstrucción de salida de la orina. Muy bien. ¿Cuál de las 4 presiones creen que se altere en este caso? A ver, piensen. ¿Cuál creen que se altere? ¿Alguna idea? A ver, se los voy a graficar. Tengo cápsula de Bowman, túbulos, asa, túbulo distal, que viene luego túbulo colector, más túbulos colectores, luego viene que el conducto colector, ¿no es cierto? Luego este se une con, bueno, ¿dónde termina el conducto colector? Termina en donde, en la papila renal, y luego forma con otro lo que es un cáliz menor y luego un cáliz mayor, y luego del cáliz mayor viene la pelvis renal. La piedra la tengo acá. Tengo una piedra en la pelvis renal. Ahora, ¿cuál de las 4 presiones, las glomerulares o las de la cápsula de Bowman, se van a alterar? ¿Cuál, perdón, la cápsula de Bowman? Hay alteración, no sale la orina. No sale. Entonces, ¿cuál aumentaría? ¿La presión oncótica? No. ¿Por qué? La oncótica depende de qué? De proteínas. No estoy diciendo que hay un problema en el glomérulo para que salgan las proteínas. Hay salida, obstrucción de la salida de la orina. Entonces, si está acumulándose orina, ¿qué está aumentando? ¿Qué es la orina? Prácticamente es agua con desechos tóxicos. Entonces, ¿cuál presión se va a modificar acá? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, no. ¿Hacía esto? O sea, ¿se oponía a la filtración o favorecía la filtración? Se opone a la filtración, la presión hidrostática, porque trata de sacar el agua desde la cápsula hacia el capilar. ¿Cómo va a estar el filtrado en estos pacientes? Va a estar disminuido. También no va a orinar el paciente. ¿Se entendió? Ok. Bueno, esto es lo que sucede, por ejemplo, en una paciente diabética. Las proteínas que están en el lado de sangre no deberían pasar al lado de la orina. En un paciente diabético, ¿qué pasa? ¿No? Atraviesan la barrera de la, ¿cierto? Y la presión oncótica, ¿no?, del capilar, del cápsula de Bowman, aumenta la filtración, ¿no? Y bueno, este gráfico está en el Guyton, donde te dice, ¿no? Por ejemplo, en la obstrucción de la vía urinaria, lo que acabamos de hablar, ¿qué pasa? Aumenta ¿qué? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman y disminuye el filtrado glomerular. Y ahí tienen un resumen de ciertos ejemplos. Bueno, vamos a pasar a lo que es flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal, como les dije en un inicio, representa el 20% del gasto cardíaco total. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. ¿Cuánto es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto entonces? ¿Cuánto llegaría a ser? 5 litros por minuto. ¿Cuánto es el 20% de 5 litros por minuto? Sería 1000 ml por minuto. Algunos textos también te dicen que el flujo sanguíneo renal llega a ser el 22% del gasto cardíaco total. Por eso también el flujo sanguíneo renal puede ser hasta 1200 ml por minuto. Muy bien. Ahora, ¿cuál segmento del riñón recibe mayor flujo de sangre? En un 80% la corteza renal. ¿Por qué? En fisiología es todo ¿por qué? ¿Por qué creen que recibe más de 80% de flujo de sangre? 2200, deben recibir unos 900 o
o 1000 ml solo la corteza. ¿Por qué creen? ¿Cuál sería la explicación? Porque ya están los glomérulos. Ya, ahí está la mayoría de los glomérulos. En realidad, el 80% de los glomérulos corticales están ahí, ¿no? Y el 20% están cerquita a la médula, pero la gran parte está en la corteza. La médula recibe, como dice ahí, el 15%. ¿No ven? La médula participa en lo que es la concentración urinaria. Eso es otro tema, muy bien. Luego tenemos los determinantes del flujo sanguíneo renal. Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo renal? Son dos: el gradiente de presión y la resistencia vascular total. ¿Qué es un gradiente? ¿Saben qué es un gradiente? Es la diferencia. Muy bien. Si hablamos de gradiente de presión arterial, estamos hablando de la diferencia entre la presión arterial y la presión venosa. Muy bien, esos dos son parte del flujo, de la regulación del flujo sanguíneo renal. Y la resistencia vascular, representa, la resistencia que tienen estas arterias que veo acá. Muy bien, las arterias interlobulares, las arterias arcuatas, las arteriolas también, aferente y eferente. Esta imagen que ven acá es una ecografía Doppler. La ecografía Doppler es un estudio que sirve para ver lo que es flujo sanguíneo, como se ve ahí. Les había dicho, en la primera clase de anatomía, histología, que irrigación arterial es importante conocer, porque también se puede llegar a ver, miren, en el ecodoppler. En realidad esto también hacemos en nuestro servicio de nefrología constantemente para hacer las biopsias renales. Nosotros hacemos este estudio para ver, digamos, después de la biopsia si algún vasito no está sangrando, por ejemplo. Bueno, también depende de factores nerviosos. ¿Cuáles, por ejemplo? La inervación simpática y dopaminérgica. ¿Cuál de ellas es la principal? La inervación simpática. La inervación simpática, se genera a través de la liberación de catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina. Estas dos catecolaminas son vasoconstrictores. Como habíamos visto en el ejemplo previo, ante un descenso de la presión por hemorragia, se activa el sistema nervioso simpático, libera también angiotensina y provoca lo que es la disminución de flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Entonces, ahí tenemos los determinantes del flujo sanguíneo renal, que es la diferencia entre la presión arterial renal y la presión de la vena renal sobre la resistencia vascular renal total. Bueno, en cuanto al sistema nervioso simpático, como les decía, ante una pérdida sanguínea, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Hace una vasoconstricción. El sistema simpático, como han podido ver en la parte de neurofisiología, cuando el sistema nervioso simpático se activa, hay una aceleración de varios mecanismos. A nivel vascular, por ejemplo, los vasos se cierran, hay vasoconstricción. A nivel cardíaco, el corazón empieza a latir más rápido, ¿no es cierto? En este caso, al cerrarse la arteriola aferente, provoca una disminución del filtrado glomerular. Si hubiese una inactivación del simpático, pasaría lo contrario. También existe un control hormonal, ¿bien? El control hormonal del flujo sanguíneo renal. Ahí tengo diferentes hormonas, o neurotransmisores también, como por ejemplo la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina, son vasoconstrictores potentes. Al ser vasoconstrictores potentes, estos tres van a disminuir el filtrado glomerular y también el flujo sanguíneo renal. La angiotensina 2 también disminuye el filtrado glomerular, pero en ciertas condiciones aumenta el filtrado glomerular. ¿Qué hormonas se oponen a la disminución del filtrado glomerular y más al contrario aumentan? El óxido nítrico y las prostaglandinas. Muy bien. Ahora, miren,
¿Qué es autorregulación del filtrado glomerular? ¿Qué es autorregulación? Que el riñón, por su cuenta, tiene la capacidad de controlar su flujo sanguíneo renal. Aquí nos dice que cuánto es la cantidad de plasma que se filtra por día. Se filtra 180 litros por día. ¿Qué quiere decir? Pasan 180 litros, ¿no?, de plasma durante un día que se van filtrando. De esos 180 que pasa del glomérulo a los túbulos, dice que 178.5 llega a reabsorberse. ¿Cuánto queda? 1.5. ¿Cuánto es lo normal que debería orinar una persona en un día? Hemos dicho 1 litro a 1,5 litros por día. ¿Bien? Dice, ¿qué pasaría si la presión arterial media sube de 100 a 125 milímetros de mercurio? ¿Qué pasaría? Aumentaría el filtrado en un 25%. ¿Muy bien? Ok. Vámonos a lo que es la retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Muy bien? A propósito, estos temas ya son parte de la guía de prácticas de la siguiente semana que seguro ya les están compartiendo. ¿No es? Sí. Bueno, a nosotros ya nos han pasado. ¿Ya? Entonces, las tareas y todo lo demás sale de acá, de teóricas, y hay cosas para averiguar. ¿Muy bien? Acá dice retroalimentación túbulo-glomerular. Esto es bien fundamental. La retroalimentación túbulo-glomerular comprende lo que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Muy bien? ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Eso lo han debido ver en histología. El aparato yuxtaglomerular comprende 3 partes. Lo que llega a ser las células, ¿no?, yuxtaglomerulares, muy bien, la arteriola eferente y aferente y la mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? La mácula densa es un segmento del túbulo distal. Muy bien, para los que no se ubican con esta parte, vamos a explicar. Esquemáticamente, el glomérulo en los libros se representa de esta manera, más o menos así. ¿No? Este es el capilar glomerular y los túbulos. Este es el túbulo distal. Pero a nivel intrarrenal, la cápsula de Bowman, o el glomérulo como tal, ¿no?, a nivel intraglomerular, como está dispuesto, ¿no?, en una imagen como en rotación, el túbulo distal, esta parte que es el túbulo distal, toma contacto con el glomérulo renal. Muy bien, porque es una imagen tridimensional. No es que están así bien ordenaditas, sino están, ¿no?, como enredadas. Entonces, parte del túbulo distal de este segmento va a tomar contacto con lo que es el glomérulo renal, y es lo que vemos acá. Este es el glomérulo. Tengo las células yuxtaglomerulares. Aquí también entran las células mesangiales, la mácula densa, parte del túbulo distal. ¿Se entendió eso? Ok. Bueno, ¿qué es esta retroalimentación túbulo-glomerular? Existe 2 posibles efectos, o 2 posibles situaciones. Mire, si es que existiese una disminución de la presión arterial por cualquier causa, ¿qué hemos dicho? Va a disminuir la presión hidrostática glomerular. Al descender la presión hidrostática glomerular, ¿qué va a pasar con el filtrado? Dijimos, va a caer, va a disminuir. No se va a producir orina. Ya. Cuando se filtra, lo que se filtra son solutos como sodio, potasio, cloro, ¿no? Se filtra glucosa, ¿no? Se filtra agua. Si no se filtra
sodio, por ejemplo, hacia los túbulos, ¿quién va a percibir que no se está filtrando sodio hacia los túbulos? La mácula densa. Dice, no está llegando sodio. Lo que hace inmediatamente es que en el aparato yuxtaglomerular, donde la mácula densa forma parte de esta, ¿no?, se va a liberar una hormona llamada renina. Esta renina estimula la producción de angiotensina 2. Muy bien, la angiotensina 2 aumenta lo que es la vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces cierra esta arteriola. Al cerrar esta arteriola, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática glomerular? Va a aumentar. Y al aumentar la presión hidrostática glomerular, el filtrado que había caído va a aumentar. ¿Se entendió? Ese es un mecanismo de compensación. Por un lado es eso, aumento de la vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Cuál es el otro efecto? Cuando la mácula densa percibe disminución, ¿no?, de la llegada de sodio al túbulo distal, va a disminuir la resistencia arteriolar aferente, ¿no? Entonces, al abrir esta arteriola aferente, va a llegar mayor flujo de sangre acá y la presión intraglomerular va a aumentar y el filtrado va a aumentar. ¿Bien? Otro de los efectos es que también va a aumentar la absorción tubular, ¿no?, de sodio en el túbulo proximal. Eso ya es parte de las siguientes clases, pero cuando en el túbulo proximal se reabsorbe desde el túbulo hacia la sangre sodio, con el sodio que entra, agua. Sodio más agua, ¿qué hacen? Aumentan la presión arterial. ¿Cuál era el problema? Que había disminuido la presión arterial. A esto se conoce como retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Dónde inició el efecto? En el túbulo. La mácula densa percibió esa disminución de sodio. Esto conllevó a que se active el sistema renina-angiotensina. Consecuentemente, se cierra esta arteriola eferente, se abre esta aferente, aumenta la presión intraglomerular y el filtrado se mantiene estable o aumenta. ¿Muy bien? Y por otro lado, aumenta la reabsorción de sodio en el tubo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Tiene que ver la aldosterona? Sí, sí. La aldosterona, como segundo efecto de la angiotensina 2, además de aumentar esto, la resistencia arteriolar eferente, de la arteriola eferente, induce a la liberación de aldosterona. La aldosterona se produce en una glándula llamada glándula suprarrenal, ¿ya? Y esta tiene como función principal aumentar la reabsorción de sodio, no en el túbulo proximal como se ve acá. La angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo distal. ¿Muy bien? Y lo propio que decía hace un momento, si aumenta la cantidad de sodio reabsorbida, con ella viene ¿qué? Agua. Sodio más agua, sodio es un soluto osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir? Que retiene agua. Si aumenta agua a nivel de los vasos, la presión arterial va, de lo que estaba bajita, va a aumentar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Bueno, esto es lo que tú decías justamente de tu pregunta. Se libera la aldosterona y provoca retención de sodio y agua, aumentando la presión arterial. Muy bien. Bueno, esta retroalimentación túbulo-glomerular se da cuando las presiones están entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Por ejemplo, ante un aumento de la presión arterial, muy bien, va a existir un aumento de la presión glomerular y aumento del flujo sanguíneo glomerular. Muy bien, eso va a aumentar lo que es la tasa de filtrado glomerular. Muy bien, va a aumentar, si aumenta la tasa de filtrado, va a aumentar la disponibilidad de sodio en la mácula densa, y al aumentar la disponibilidad del sodio en la mácula densa, va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. O sea, este es todo lo contrario a lo anterior.
Si aumenta la presión arterial, aumenta el flujo de sangre a nivel renal, aumenta la filtración de sodio y aumenta la llegada de sodio a la mácula densa. Habíamos dicho que si el sodio disminuye en la mácula densa, ¿hace qué? Cierre de qué? De la arteriola eferente. Pero cuando aumenta la presión arterial, provoca cierre de la arteriola aferente, porque dice, estoy recibiendo mucho sodio, hay que disminuir esa carga tubular de sodio. Y de esa manera, al cerrar la arteriola aferente, va a caer un poco el filtrado glomerular para que no se filtre tanto sodio. Muy bien. Otra cosa. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Vamos a hablar, por último, de las pruebas de función glomerular, que es parte de su tarea. Bueno, este tema lo vamos a volver a ver a mitad de las clases teóricas, pero vamos a tocar algunos que es parte de lo que es la estimación del filtrado glomerular. ¿Muy bien? Esto ya vimos cómo se da la excreción urinaria. Y bueno, aquí por ejemplo tengo algo que vamos a hacer a modo de introducción. Cuando hablamos de un problema renal, de una falla renal o insuficiencia renal, ¿qué entenderían por insuficiencia? El riñón es insuficiente de cumplir sus funciones normales, ¿no? O sea, no puede producir orina, no puede controlar lo que es los electrolitos, no elimina los desechos tóxicos, etc. Eso es insuficiencia renal. Ahora, la insuficiencia renal se clasifica en dos: agudo o crónico. Agudo significa una falla temporal y crónico significa una falla permanente. Los pacientes que llegan a falla aguda son aquellos que tienen una causa que ha empezado hace menos de una semana. ¿Como cuál? Pérdida de líquido. ¿Cómo puede perder uno líquido? Ejemplos. Hemorragia, otro. Ya un trauma puede conducir a la pérdida de sangre, pero otro además de hemorragia. Deshidratación por Una diarrea. ya por intoxicación alcohólica tal vez puede ser. Un paciente que intoxicado, ¿qué empieza a hacer? Empieza a vomitar. En una gastroenteritis, ¿qué pasa? Pierde mucho líquido por vía fecal, ¿no? Todo lo que condiciona pérdida de líquido en menos de una semana, ¿no?, puede llevar a una falla aguda. Como les dije hace un momento, si pierdes líquido, dale líquido. Pero ¿qué es lo crónico? Lo crónico es cuando hay un daño que va, ¿no?, estableciéndose a lo largo de varios meses, como los diabéticos y hipertensos. Eso es insuficiencia renal crónica. Entonces, bueno, para no ir más alargando eso, esas son las diferencias, ¿no? Hay algo que se llama pruebas para calcular el filtrado glomerular. ¿Cuánto es el filtrado glomerular? Les había dicho que es de 180 litros por día. Pero lo que nosotros manejamos es minutos, ¿no?, ml por minuto. ¿Cuánto llegaría a ser? 120 a 125 ml por minuto. Muy bien. Existe, ¿no?, lo que es las pruebas de filtrado o de aclaramiento. ¿Qué es aclaramiento? Es el volumen de plasma que queda totalmente libre de una sustancia por su paso en el riñón, o sea, una concentración X por unidad de tiempo. Entonces, las pruebas de filtrado glomerular se basan en el aclaramiento plasmático de una sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que una sustancia se va a liberar completamente del plasma y va a filtrarse a través de lo que es el capilar hacia la cápsula de Bowman. Y ya no vuelve a la circulación. ¿Qué quiere decir? No se reabsorbe ni se secreta. Los requisitos para esta sustancia dice que deben ser 100% filtrables, o sea que todo pase del soluto, que no se reabsorba ni se secrete y que tampoco se elimine por otra parte, por vía extrarrenal, porque hay ciertos elementos que se eliminan por vía extrarrenal.
Esta es la fórmula del aclaramiento de cualquier sustancia. ¿Qué es aclaramiento nuevamente? Es el volumen de plasma que queda totalmente libre de una sustancia. Muy bien, y se mide por unidad de tiempo en ml por minuto. Entonces, la fórmula del aclaramiento de una sustancia llegaría a ser que la multiplicación de la concentración urinaria de esa sustancia por el volumen urinario de esa sustancia sobre la concentración plasmática de esa sustancia. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de pruebas tenemos para medir el filtrado glomerular? Tenemos pruebas exógenas y tenemos pruebas endógenas. ¿Qué son pruebas exógenas? Son aquellas que nosotros no podemos administrar al paciente y ver si se eliminan por el riñón. Muy bien. Por ejemplo, anteriormente se utilizaba lo que era la inulina y actualmente se utilizan isótopos radioactivos como el TTPA, el EDTA, iotalamato y oxol. Estos son elementos radioactivos que se inyectan a través de la vena, ¿no?, al paciente, y se ve cómo captan estos elementos los riñoncitos. Este estudio se conoce como una gammagrafía renal. Aquí vemos cómo se pintan los riñones. Si no llegarían a pintarse los riñones de este color, como en este caso, si no se llegarían a pintar, ¿qué quiere decir? Que el riñón no está recibiendo esa cantidad de sangre que debería recibir. Muy bien. Y otro, puede que capte, o sea, que reciban los riñones esa sustancia. Pero aquí tengo una curva de eliminación de esa sustancia. Aquí tengo un pico. Si esa sustancia es captada, muy bien, hace el pico, pero luego inmediatamente tiene que empezar a eliminarse. ¿Qué pasa si no se elimina? El paciente no puede filtrar la sangre. ¿Bien? Bueno, ¿qué pruebas endógenas? Esto es lo que nosotros practicamos diariamente. La medición de la creatinina. ¿Qué es la creatinina? Es una proteína que proviene de la creatina y la fosfocreatina muscular. O sea, ¿dónde se encuentra esta creatina? En el músculo. Muy bien. La producción diaria es del 1 al 2%. Esta sustancia cumple la mayoría de los criterios, ¿no?, que habíamos dicho que debe tener una sustancia para medir el aclaramiento. ¿Cuál era? Que se filtre al 100%, que no se reabsorba, no se secrete y que no sufra eliminación extrarrenal, o sea, en otros órganos que no sean el riñón. Cumple parte, se filtra en el 100%, o sea, pasa totalmente, pero se secreta en el túbulo en un 10 a 15%. Ese es el pequeño gran detalle. Sería el marcador ideal la creatinina para medir el filtrado glomerular. Lo que pasa es que esta se secreta también en un 10 a 15%. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está eliminando por riñón es más de lo que hay en la sangre. ¿Muy bien? ¿Cuánto es el valor normal de la creatinina en sangre? Ahí tienen en varones y en mujeres. Pero esto varía de acuerdo a la edad y sobre todo a qué creen que depende. A la masa muscular. ¿Será lo mismo medir a un paciente de 50 años de edad con un peso de 80 kilos que a un paciente de 50 años de edad también, pero con cáncer de próstata, con un peso de 45 kilos? No. ¿Quién va a tener más creatinina? El paciente, ¿no? Tal vez incluso que tiene mayor masa muscular o el paciente desnutrido con cáncer. En ellos se buscan otras formas. Eso es muy importante. Si bien la creatinina es el medio más no accesible, no es el mejor. ¿Bien? Otro de los productos que nos sirven es la urea, que viene del catabolismo de los productos nitrogenados. ¿Bien? Este no es el ideal, llega a ser menos que la creatinina utilizable porque se reabsorbe en un 40 a 70%. Aquí tengo los valores normales. Sin embargo, la urea es un desecho tóxico de los productos nitrogenados. Un paciente que sufre falla renal y no orina, además de elevarse su creatinina, que ya vimos cuáles son los valores normales, además de elevarse su creatinina, se va a elevar la urea. Y la urea es bien peligroso para el organismo. En realidad es la razón principal por la cual los pacientes entran a diálisis.
los pacientes que tienen urias bien altas empiezan a sangrar, vomitan con sangre, convulsionan, tienen problemas cardíacos. ¿Bien? Y el marcador ideal actualmente es la cistatina C. Muy bien. Esta es una proteína de 13.000 kilodaltons, muy bien. Y esta, muy bien, es miembro de las proteínas inhibidoras de la cisteína proteinasa. Muy bien. ¿Dónde se produce esta? A diferencia de que la creatinina que viene en los músculos, esta se produce en todas las células nucleares. Cumple el 100% de la filtración que habíamos dicho, muy bien. También es absorbida y catabolizada por las células del epitelio tubular, pero no se reincorpora al flujo de sangre, o sea, no se reabsorbe esta, ni se secreta totalmente. Muy bien. Y no es afectado por la dieta o el estado nutricional de una persona. Habíamos dicho que la creatina es una proteína muscular y esta puede ser alterada por varias causas. Desde edad, estado nutricional, peso, dieta. La cistatina C, no. Se filtra 100%, no se reabsorbe ni se secreta y no se modifica por otros factores. Por eso es el marcador ideal. Muy bien, ahora pasamos al último, con eso vamos a concluir. ¿Cómo se mide la tasa de filtrado glomerular? Aquí está el filtrado glomerular normal. El filtrado glomerular normal puede ser de 125 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Ese es el valor normal. Cualquiera de nosotros debería estar filtrando sus riñones a 125 ml por minuto o 180 litros por día. ¿Qué factores pueden modificar la tasa de filtrado glomerular? La edad varía, el sexo, el peso, la talla, ¿no? El índice de masa corporal. Y esto es muy importante. A partir de los 40 años de edad, todos nosotros vamos a perder el 1% de la capacidad de filtrar por año de edad. ¿Qué quiere decir? Un ml por año de edad a partir de los 40 años va a disminuir el filtrado glomerular de esos 125 ml. ¿No? Por ejemplo, a los 80 años, nuestro filtrado no va a ser 125 ml. Llegaría a ser lo normal, 80 ml por minuto. Esto que era, a ver. Bueno. Esta es la American Journal Kidney, ¿no? Disease es la Fundación Americana del Riñón. Muy bien. Esta es una revisión del 2021. Parece actual, ¿no? Esto se actualiza cada año. Me falta la del 2024, pero nos sirve, no cambia mucho. Se dice, ¿no?, que la tasa de filtrado puede variar en los adultos. Si bien el texto de nuestro libro dice 125 ml por minuto, nosotros debemos actualizarnos. El médico que nos actualiza, pues, queda relegado. Oscila en la tasa de filtrado en adultos entre 100 a 125 ml por 1.73 de superficie corporal. Muy bien. ¿Por qué por superficie corporal? ¿Qué dice ahí? El riñón es proporcional al tamaño corporal. ¿Cuánto mide un riñón, hemos dicho? ¿Ah? 5,7, no. 10 a 12 centímetros, como mínimo 9 centímetros. A ver, todos se ven así. Vean su puño cerrado. No de todos es igual, vean a la de su compañero de lado, ¿no? El mío, por ejemplo, debe medir mis riñones unos 10 centímetros. Los que son más bajitos, unos 9.5 centímetros. Por eso también varía esto. Bueno, ya esto que se ve, no, relevancia, no, ya. Existen fórmulas para medir la tasa del filtrado glomerular. Actualmente, muy bien, estas son varias ecuaciones. Miren, MDR, MDR4, MDR6 modificado, Crocop-Gault, varias. ¿Ustedes creen que se van a aprender esto? MDR 186 por creatinina sobre 88.4 a la menos 1.154 por edad. Jodido, ¿no? Pero esto se han hecho investigaciones con estas ecuaciones para ver si se acercan al valor real de la estimación del filtrado glomerular. Varias sugerencias.
Hay una antigua que es la fórmula de Cockcroft-Gault, que eso es lo que nos dice el libro. Y seguramente sus profesores también les van a hacer medir con esta fórmula. ¿Qué dice? 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina. Si es mujer, todo el resultado lo multiplicas por 0,85. Eso es lo que se utilizaba antiguamente. Muy bien. Aquí tengo, ¿no?, la fórmula de Cockcroft-Gault, 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina. En varones. Pero en mujeres multiplicamos por 0.075. Muy bien. ¿Cuál es el problema de esta? Sobreestima el aclaramiento de creatinina, o sea, no te da un valor real como tal. Pero hagamos un ejercicio. Tenemos una paciente o un paciente masculino, puede ser cualquiera de ustedes, de 22 años de edad, peso 67 y creatinina de 0,8. ¿Cómo ven ese valor de creatinina? ¿Normal, bajo o alto? ¿Cómo está ese valor de creatinina? ¿Está normal? Si estuviese en 1,8, ¿qué quiere decir? Que esa creatinina no se está eliminando por el riñón y el paciente no está filtrando la sangre, ¿no es? ¿Estamos claros ahí? Ok. Reemplazamos, dice la fórmula, 140 menos edad, ¿cuánto es? 22. Por peso, 67. ¿Cuánto es su creatinina? 0,8 por 72. Tenemos la ecuación, ¿no? ¿Y cuánto nos sale? 137.2 ml por minuto. Muy bien. Ese es el filtrado glomerular en un paciente de esa edad y con ese peso. Ahora, ¿qué pasa en un paciente de 40 años de edad con el valor de creatinina de 1,1? ¿No? Y es femenino. ¿Cómo hacemos? Lo mismo, 140 menos la edad por el peso por su creatinina. Bueno, aquí no he cambiado la creatinina. Bueno, consideremos que es 0,8. Pero lo que podemos hacer, la fórmula decía, el resultado multiplicar por 0,75 o 0,85, cualquiera de los dos. Muy bien. Lo que nosotros podemos hacer en realidad es esto 0,8 multiplicar por 85. En el varón, ¿por cuánto era? Por 72. Eso es más fácil para mí. Reemplazamos los 85, hacemos la ecuación y ahí está el resultado. 82.3 ml por minuto. ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Miren, un paciente de 40 años, a diferencia de uno de 22, su filtrado varía, ¿no? Y como les decía, no es la mejor fórmula, porque es bastante antigua, les diré también, años, más de 20, 70, 50 años, y ha habido varias ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación MDRD, modificación de la dieta en enfermos renales, que por factor tiempo no nos da para revisar, pero lo van a googlear, lo van a revisar muy bien. Se utilizó esto en varios pacientes adultos, muy bien, de raza blanca, para estimar, ¿no?, la tasa de filtrado glomerular. Muy bien. Miren, se han hecho varios estudios. Cockcroft-Gault, MDR y esto, que se llama CKD-EPI. Muy bien, CKD-EPI. ¿Qué dicen acá? La de Cockcroft-Gault subestima la tasa del aclaramiento de creatinina. La de MDR subestima. Muy bien. Y la de CKD-EPI es esta, ¿no? Es la recomendada en adultos. Y esta es su fórmula. 141 por todo esto. Ni yo me la sé como nefrólogo. Difícil aprenderse. Bueno, ya no nos da tiempo de revisar esto. ¿Cuál es la recomendación que la mantenemos desde el 2009? Las guías Carigo, que son las guías internacionales para enfermedades del riñón, recomiendan utilizar la fórmula de CKD-EPI. Bueno, agarran su celular y buscan esta aplicación, tasa de filtrado glomerular. Muy bien. Pónganle, sáquenle fotos si quieren. IGFR. Buscan eso en su Apple Store o en su ¿cómo es? Play Store. ¿Listo? Y les aparece esto en la aplicación. Muy bien. Donde te dice, miren, quieres medir la tasa de filtrado por CKD-EPI, la de Shores para niños, por Cockcroft-Gault, etc.
Esta de seca de EPI es con creatinina y esta es con cistatina. Entramos a la aplicación y nos sale esto. Directamente nos pide el valor de creatinina, la edad, el género, masculino o femenino, y ya nos da la tasa de filtrado glomerular. ¿Está bien? Nosotros actualmente utilizamos esto. No usamos Clopocao, muy bien, pero uno debe conocer cómo se realiza. Pero la de seca de EPI es la que en realidad es la que se usa actualmente, porque esta es la que se ha acercado más al valor real de la tasa de filtrado glomerular. Muy bien. ¿Qué más es? Nada más. Bueno, esta imagen que es. Bueno, esta es una biopsia renal. Por ejemplo, esta es una ecografía de un riñoncito. Aquí está el Doppler, lo que les decía. Y cuando pinchamos el riñoncito, ¿qué es lo que sacamos? Esto. Creo que uno de los estudiantes de uno de los grupos ha ido conmigo, ¿no?, a la práctica. Este es el tejido renal. Lo que ven aquí son los glomérulos renales. ¿Bien? ¿Preguntas? Pero doctor, la cistatina es un metabolito. En realidad llega a ser un inhibidor de las proteinasas, muy bien, que estas se convierten en ese metabolito cistatina C que se produce en todas las células nucleares. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchachos. Entonces, nada, el día viernes pasan con la doctora Arano. Nos vemos en otra siguiente clase, en otra siguiente clase con mi persona. Muy bien, que estén bien y los de mi grupo.